Bueno, el título de hoy es Caminando sobrenaturalmente. Este título está inspirado en una porción, en la de Mateo 14, del 22 en adelante, hasta el verso 33 vamos a leer hoy, donde tenemos una historia muy linda, muy interesante. Es donde está el caminar sobrenatural de Pedro. Y esto es una historia verídica porque lo cuenta la Biblia, porque si fuese mentira, entonces la palabra de Dios es error, estamos todos tristemente perdidos. Pero vamos a inspirarnos en ella. Y dice en el verso 22, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedía a la multitud, subía al monte a orar aparte, y llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el agua, el mar, se turbaron, diciendo, ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Ellos subieron en la barca y se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. Amén. Qué preciosa historia, ¿no? Tomen asiento, por favor. Y vamos a ver ahí, en una escena, el primer encuentro ahí de Jesús, un encuentro súper sobrenatural, ¿no? Poneme la primera imagen, por favor. Un momento donde, claro, los discípulos se encuentran aterrorizados, porque nadie, creo que ninguno de nosotros ha visto caminar a un ser humano sobre el mar. Alguno puede haber visto cosas, pero terminó siendo una visión o una especulación, o algo que creó nuestra mente, ¿no? Nos pareció. Pero acá era real, físico, quebrantando las leyes de la física. Lo interesante es que Jesús viene de un momento donde estuvo con sus discípulos, predicando la palabra, alimentando a miles, y los mandó a ellos adelante, como lo hacía siempre, los mandó delante de él, para que vayan, preparando o abriendo el camino para él luego poder predicar donde iba, ¿no? Pero sin duda Jesús aprovechó esta oportunidad para enseñarles algo más. Y aquí hay una enseñanza muy interesante que se le ha dado muchas aplicaciones. La verdad es que no es una parábola, es una historia, pero a través de esto podemos inclusive identificarnos con Pedro, cada uno de nosotros y cada uno de los que escuchen esta historia. Y de aquí voy a sacar tres puntos claves para aplicarlos a nuestra vida diaria, para que podamos ser prácticos en este sentido. Es decir, ¿cómo yo aplico esta acción del Señor a mi vida de manera práctica, concreta? Creo que ustedes quieren. Seguramente no les interesará tanto caminar sobre el agua. ¿Qué sentido tiene? Más sentido tiene que cuando haya problemas y dificultades, ustedes pudiesen, y ahí lo están entendiendo, como caminar sobre los problemas sin hundirse en los problemas. O lo que es peor, lo que nos suele pasar, ahogarnos en un vaso de agua.
Que se nos dificulte tanto una tontería que nos agobia, nos atonta, nos bloquea, nos deja sin poder actuar de una manera razonable, normal, natural. ¿No les ha pasado que tanto estrés después se observaron actuando y dijeron, qué torpe, pero si yo simplemente tenía que hacer esto? Bueno, convengamos que ya era tarde, en la noche era la cuarta vigilia, era el horario de entre las 3 y las 6 de la mañana, era bastante, ya de madrugada, súper entrada la madrugada, ya prácticamente llegando al otro día, o sea que había cansancio, para colmo había, imagínense, cansancio, se levantó una tempestad, había fuerte viento, lo cual hace difícil, era bastante común esto de que se levanten tempestades en el mar donde ellos estaban. En este lugar, Jesús se les aparece, pero se les aparece caminando, ¿no? Bueno, como lo acabamos de leer. Claro, el primero que sale siempre es la voz de Pedro, ¿no? Bueno, eso es propio de su personalidad. Pero todos se turbaron, todos se asustaron y dijeron un fantasma y se contagia el miedo, se contagia el pánico. Eso nos pasa a nosotros. ¿Vieron? Cuando ustedes están en un ambiente tenso, todo el mundo se pone tenso. Cuando estamos en una tarea, enfrentando un problema, hay una dificultad, se ponen todos nerviosos y vos, si estás ahí, también te contagias, nos pasa. Si todos tienen miedo porque va a pasar algo, nos empieza a agarrar miedo, no sea que sea verdad. Bueno, acá todos dijeron es un fantasma. Bueno, a todos nos pasa que nos encontramos en situaciones donde creemos cosas que van a pasar que en realidad no son. Lo interesante es que vemos la bondad de Dios, la bondad de Jesucristo, que cuando ve nuestra debilidad el Señor, Él aparece enseguida y como le dijo a Pedro, ten ánimo, soy yo, no tengan miedo. Podemos nosotros ir inmediatamente, decirle, Señor, si eres tú, por favor, hazme saber que eres tú el que está en control. Yo sé que tu palabra dice que todo está bajo tu control, pero mis emociones, mis pensamientos están fuera de control. Ayúdame, Señor. Si eres tú, manda que yo vaya a ti. En un sentido, podríamos decirle, Señor, tú estás sobre mi vida. Si esta tempestad, esta complicación alrededor de mi vida es fruto de tu trato en mi vida, porque hay cosas que Dios permite para nuestro bien, ¿o no? ¿Sí? Hay dificultades, enfermedades, circunstancias, problemas económicos, problemas relacionales de corto tiempo o de largo tiempo. No importa, cada uno sabrá dónde ubicarse. Pero a veces necesitamos, lamentablemente, humanamente hablando, pero para la gloria de Dios por otra, necesitamos confiar en Dios. Necesitamos ver que es Dios el que está en control de las tempestades. Él es el Dios de la tempestad. Pero podríamos decirle, Señor, si eres tú el que está permitiendo, si tú eres, líbrame del mal. Pero si esta tempestad la estás provocando con un propósito para mi vida, y ahí usted se identifica, familiar, de salud, económico, cual sea el problema. Si este problema, Señor, lo estás usando para mi bien, que yo camine, manda que yo camine sobre el problema sin hundirme en la tristeza, en la ansiedad, en el temor. Usted tiene que orar. Ahora mismo lo puede hacer. Usted seguramente ya se le vino a la mente lo que está a punto de ahogarle o lo que tiende a ahogarle. Seguramente. Seguramente su mente asocia y quizás si su mente no asocia, el Espíritu Santo le ayuda a asociar su mente con un problema dado, sea ahora, del pasado o que vendrá, de manera tal que usted y yo estemos preparados. Pero, Señor, podríamos orar ahora, Señor, si esto que estás permitiendo es para mi bien, para edificar mi fe, esta tempestad que se levanta en mi vida, en mi familia, en mi vida, en mi salud, en mi economía, es tuya. Manda que yo vaya a ti, en un sentido, da la orden para que yo camine en seguridad sobre el problema. El problema no va a desaparecer, como no desaparecieron las olas que estaban alrededor de Pedro, ni alrededor de los discípulos, no desaparecieron las olas
hasta que Pedro fracasó en su fe. No quiere decir que tenemos que fracasar en la fe para que se calme el problema. No necesariamente. No le aconsejo que manipule a Dios de esa manera, porque no va a ser así. Pedro no lo premeditó. Si usted lo premedita es peor. O yo, o cualquiera. El Señor le dijo, ven. Esa palabra, ven, se metió en Pedro como se va a meter en nosotros si oramos, ¿no? Porque hay una comunicación entre el Señor y Pedro. Debe haber una oración entre nosotros y el Señor. No espere vivir una vida sobrenatural sin oración, porque la oración de por sí es la comunicación sobrenatural del hombre con su Creador. Aunque los que la escuchen, que son incrédulos, no la entiendan así. La Biblia dice que es el modo de comunicarse los hombres con el Creador que habita en el tercer cielo y su Espíritu Santo en nosotros, obviamente. Pero ya cuando caminaba y andaba bien la cosa, a pesar de estar todo mal, al ver, y ahí está el punto, al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse dio voces, Señor, y ahora ponemos la otra, sálvame. Ahí lo vemos al pobre Pedro, ya siendo tragado por el agua, gritando, Señor, sálvame. Pedro sabía que el Señor le podía salvar, nosotros también, pero no creo que vos quieras ahogarte en tus problemas y que en algún momento Jesús te salve del ahogo que estás padeciendo. No quisiera creer que vos querés disfrutar, entre comillas, del ahogo que te producen tus problemas, sino por el contrario, quisieses caminar sobre ellos como Pedro caminó sobre las aguas. Claro, al mirar las circunstancias, y eso es lo que nos pasa a nosotros, al mirar las circunstancias es cuando comenzamos a perder la fe. La fe viene por el oír, ¿qué? La palabra. La palabra. En la medida que nosotros tenemos la palabra cerca, la fe nuestra es consistente, se fortalece. En la medida que nos mantenemos en oración y en comunión con Dios, nuestra fe se robustece, porque hay un ir y venir. ¿Dios responde la oración del justo? ¿Sí o no? Claro, y si la responde, nosotros vamos a tener gozo, porque el Señor dijo, pedid y se os dará, y vuestro gozo, o para que vuestro gozo sea cumplido, para que sea una realidad el gozo de ser una persona a la cual Dios le contestó su oración, hay que orar. Si vos no orás y no o lo haces como la viuda lo hacía, de manera constante, de día y de noche, no digas, bueno, Dios a mí no me responde. ¿Y cuándo le pediste? No, hace un mes le pedí, pero no me escuchó. Bueno, pero hay varios elementos de la oración que no debemos dejar de considerar. Jesús les refirió una parábola, ¿recuerdan?, sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Y nosotros oramos una vez y como Dios no contestó de primera, no oramos más. Y claro, es ahí donde seguimos hundiéndonos en nuestra incredulidad, en nuestro miedo, en nuestro temor, en nuestra ansiedad. ¿Se dan cuenta? A Pedro le pasó eso. Él comenzó a mirar las circunstancias, ya no habló más con Jesús, lo único que pedía era auxilio. Y al que tenía más cerca era el Señor. Bueno, ojalá hagas eso y no hagas como muchas personas que dicen, bueno, en vista que esto no es para mí, me voy al mundo. En vista que no es para mí, no vengo más a la iglesia, no oro más, no hablo más. No leo más la Biblia, me desconecto totalmente, total, perdido por perdido, estoy perdido. Claro, eso haría un incrédulo, no un creyente. Un creyente apelaría por lo menos al Señor y dice, Señor, sálvame porque me estoy hundiendo, ten misericordia de mí. Eso habla de una diferencia de naturaleza interior. Cuando subieron a la barca se calmó el viento. ¿Qué quiere decir esto? Que terminó la prueba y el Señor que le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? O sea, no atravesaste la prueba. ¿Por qué dudaste? Hombre de poca fe. Fe tuvo, porque si comenzó a caminar, tuvo, pero se le acabó enseguida. ¿Cuándo se le acabó la fe? Cuando empezó a observar lo que no tenía que observar.
al Señor. Tenía que observar al Señor, no a la tormenta, no a las olas, no al viento, no Fíjense, es bastante razonable, ¿no? Caminar sobre las aguas es ilógico porque las leyes de la naturaleza no lo permiten. Pero sin embargo, en tu palabra, como lo dijo Pedro, otra vez echaré la red. Acá, si eres tú, manda que yo vaya a ti. El Señor le dijo, ven. Y bueno, efectivamente, cuando obedecemos al Señor, fíjense este detalle, tenemos entonces la posibilidad de comenzar a vivir de otra manera, caminar sobrenaturalmente, como se llama el título del mensaje. Después de esto, al ver toda la escena, ya mirándola en retrospectiva, dice que vinieron y le adoraron y dijeron verdaderamente, eres Hijo de Dios. Nadie puede hacer eso, controlar la naturaleza, dar de comer como venían, ¿no? A 20.000, multiplicar el pan y los peces, caminar sobre el agua, que un discípulo camine también. Cuando ven toda esa escena quedás absolutamente anonadado, admirado. Y lo mirás al Señor y dices, este tiene que ser el Hijo de Dios. 3 puntos claves que encuentro aquí, que debemos nosotros, hermanos míos, conservar. Si queremos caminar en esta vida sobre los problemas que Dios nos envía, voy a decirlo así, que Dios, porque Él es el que produce la adversidad y el que hace la paz. Las dos cosas hace Dios, para hacer con nosotros la obra que Él quiere hacer. Les voy a dar 3 puntos claves. Primero, la mirada. ¿Dónde debería estar la mirada de Pedro? En Cristo. Bien, les voy a leer Hebreos 11:24, donde dice, y lo toma como ejemplo a Moisés, por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado. Esto que hizo Moisés, sin duda, a los ojos de cualquier incrédulo, es una locura. ¿Cómo va a abandonar la comodidad del palacio, el poder político, la comodidad que tenía en términos de servicio, el dinero, la reputación, todo lo que un hombre siempre desearía es ser el rey del mundo y hacer lo que se le da la gana, como podía llegar a hacerlo Moisés siendo faraón, o por lo menos estando ahí? Sin embargo, él tomó una decisión sobrenatural también, como la de Pedro. Moisés le dijo al Señor, Señor, ¿cómo voy a ir yo? Bueno, tú irás y le dirás, yo soy mi enviado y te voy a dar esto. ¿Qué le dio? Un palo, y con esto vas a ir. Y les vas a decir, yo soy te he enviado. O sea, el mismo caso vemos a Dios diciéndole, ven. A Moisés le dijo, ve, lo mismo. Y este ve lo hace tomar una decisión sobrenatural, contraria a toda lógica humana, igual que el caminar sobre las aguas. Contraria a toda lógica y a toda preferencia terrenal. Teniendo, dice, por mayores riquezas, el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. ¿Por qué? Porque tenía puesta la mirada en el galardón. El domingo hablamos del galardón que nos motiva. Por supuesto, nuestro galardón más grande, si se quiere, es estar para siempre con el Señor. Convengamos que no hay nada igual que estar para siempre con el Señor. La Biblia dice que cuando Cristo venga seremos arrebatados, primero los muertos en Cristo, luego los que quedaron serán transformados, subiremos a las nubes y estaremos así con el Señor para siempre. Ese es el galardón más precioso que un cristiano puede anhelar, estar con Él para siempre. Como dije, el oro, la plata, las piedras preciosas del domingo, el Señor la usa para la tierra, para el piso y para cimientos que ni se ven. O sea, que no es lo que tiene valor en el cielo, el oro y las piedras preciosas. Y es oro más fino que hay en la tierra. Entonces, una de las claves es tener la mirada
de manera continua en el galardón. También dice en otra parte que Moisés caminó y se sostuvo como viendo ¿a quién? Al invisible. Otra manera de verlo a Moisés, y otro versículo que no lo traje aquí, pero se lo cito, para que usted vea que Moisés estaba viendo lo que nadie ve, al invisible. Y usted tampoco, ni yo tampoco veo a Jesús. Pero podemos sostenernos como Moisés, como viendo al invisible, y caminar por un desierto grande y espantoso. Pedro por arriba del agua en una tempestad espantosa y en un viento aterrador. Sobrenaturalmente imposible vivir, como tampoco es posible vivir 3 millones de personas en el desierto. No es posible vivir, sin embargo vivieron porque Dios los alimentaba, les daba sombra, les daba calor, les daba alimento, les daba agua, porque Dios sobrenaturalmente los sostenía. A Pedro sobrenaturalmente lo sostenía, a Moisés se sostenía como viendo al invisible. Digan conmigo, la mirada, punto clave. La mirada en el Señor o en el galardón. Ya en Isaías, dice la Biblia 45, verso 22, dice, mirad a mí y sed salvos, todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Mirad a mí. Esa es la clave número 1. Clave número 2, el propósito. El propósito de Pedro era realmente corto, era llegar hasta el Señor. ¿No llegó? No llegó hasta donde estaba el Señor, no llegó. Tuvo que el Señor sacarlo de los cabellos, porque, como quien dice. Pero no llegó no porque el Señor no pudiese o porque el Señor le mintiese, sino que el Señor permitió que Pedro viese la mano de Dios, pero también entendiese que cuando desvías la mirada del Señor, te pasa lo que le pasó a él y nos pasa a cada uno de nosotros, nos pasa y nos pasará lo que le pasó a Pedro y lo que hubiese pasado a Moisés, que de hecho le pasó al final de su vida a Moisés, cuando él quitó la mirada del Señor y se enojó y golpeó la piedra cuando el Señor le dijo que le hable y no le glorificó al Señor, sino simplemente el pueblo vio que Moisés sacó agua de la roca. No fue glorificado Dios. En este caso, Moisés robó la gloria del Señor. En un ataque de ira, como nos pasa a cualquiera de nosotros, pero metió la pata, como nosotros también la metemos. Y podemos perder nuestro caminar sobrenatural por un arranque de ira, por un arranque emocional, por una decisión torpe o por simplemente desviar nuestra atención y nuestro enfoque del Señor. Ahora, el número 2 era el propósito. El propósito, hermanos, es lo que también te ayuda a caminar cuando vas. En una carrera, el propósito es llegar a la meta. En un trabajo, el propósito es tener un sueldo para cubrir tus necesidades. La Biblia dice, ¿no?, que al trabajador su estómago le estimula, en un sentido general, ¿no? Trabaja porque su estómago le estimula, porque necesita los recursos para satisfacer sus necesidades. Bueno, nosotros en la vida tenemos propósitos a nivel espiritual y a nivel humano, a nivel familiar. Queremos llegar a algún lado. Vivir sin ir para ningún lado es verdaderamente triste y desolador. No tener un propósito en la vida hace que no tengamos razón para caminar. Es por eso que a veces pasa que no nos involucramos porque no queremos asumir responsabilidades. Pero al no asumir responsabilidades no tenemos propósitos. Al no tener propósitos no sabemos qué hacer. Yo no sé qué hacer, no sé para qué vivo, no sé para qué existo, no sé para qué. Y comenzamos a filosofar negativamente y a hundirnos en nuestras propias pensamientos, en nuestros propios pensamientos negativos. Pero fíjense, en este caso la iglesia que es visitada por el apóstol, en Hechos 11:21, donde dice, y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía.
cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Ahí está el punto. A veces, ¿para qué estoy en la iglesia? ¿Para qué estás en la iglesia? ¿Para que Dios no se enoje? ¿Para recibir una bendición nada más? ¿Para qué estás en la iglesia? Pregúntate, ¿para qué estoy? ¿Para qué soy miembro de esta congregación o de cualquier otra? Se puede preguntar cualquier hermano. ¿Para qué soy miembro de una congregación? ¿Para qué estoy? ¿Para qué existo? Falta de propósito, falta de compromiso a algo. Bueno, aquí el propósito era permanecer fiel. ¿A quién? Al Señor. Pero de corazón ser fiel, no de apariencia, sino de corazón. Y eso hace que tengamos fuerzas ya de por sí para superar los escollos. A veces nosotros tenemos propósitos que no son sino egoístas, no porque somos fieles al Señor, que tienen que ver con recibir algo para nosotros, sacar ese deseo de hacer algo piadoso, porque todo el mundo hace cosas piadosas, yo lo hago en la iglesia también, pero ese no es el objetivo principal. El propósito principal debe ser permanecer fiel al Señor con propósito, pero de corazón. Lo que hago, lo hago para el Señor y de corazón lo hago. Y finalmente, absolutamente indispensable, la tercer clave o el tercer punto clave es el poder de Dios. Nada de lo que hagamos en esta vida para Cristo o para la obra de Cristo o para nosotros en Cristo, a pesar de que tengamos la mirada en Él, a pesar de que tengamos un propósito específico y concreto. Número 3, si el poder de Dios no es real o no es una realidad en nuestra vida, nada tiene sentido. Segunda de Timoteo 1:6. Mire lo que le pasa a un pastor joven como Timoteo. Y el apóstol Pablo lo exhorta a que cambie de actitud. Algo que fácilmente nos puede llamar la atención a nosotros, que no somos pastores, en el caso de ustedes, pero que también pueden padecer algo semejante. Le dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. El don era el don ministerial del presbiterio o del ser ministro de Jesucristo. Y le dice, hey, Timoteo, en el verso 7, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Como diciendo, Timoteo, no seas flojo, hermano. Dios nos dio un espíritu diferente al del mundo. No somos gente que decimos, ay, bueno, lo que pasa es que yo soy flojo, flojito, y bueno, yo me caigo de nada. ¿Naciste de nuevo? Es la pregunta. La pregunta, ¿tenés a Cristo en tu corazón? La pregunta es, si te morís ahora, ¿estás seguro que vas al cielo? Ay, no sé. Entonces ahí está el problema. Tu alma todavía no ha sido regenerada. Tu caminar no tiene sentido porque estás viviendo una vida terrenal, como cualquier incrédulo por allí, pero con diferente denominación. Pero no, si hay una mirada fiel a Cristo, un propósito fiel a Cristo, y nuestra vida tiene el Espíritu de Dios, debemos avivar. Pero si yo estoy mal, bueno, es que yo debo ponerme en contacto con Dios y buscar, ejemplo, estas 3 claves básicas, elementales para superar los escollos de la vida. La mirada, ¿en qué estoy mirando? ¿Qué estoy observando? ¿En qué me detengo a pensar? 2, ¿tengo propósito concreto, un objetivo trazado en la obra y en el reino de Cristo? 3, ¿y el poder dónde está? El poder para la paciencia, para la perseverancia. ¿Usted cree que persevera hasta el fin porque es bueno?
usted y yo perseveraremos hasta el fin porque el Espíritu de Dios está en nosotros. Entonces, para que usted no diga, bueno, lo que pasa es que yo soy, otra vez, vamos con lo mismo, ¿no? Una persona que nunca tuve mucho entrenamiento en la fe, nunca me comprometí en nada. Bueno, ¿usted no cree nada? Bien, acá va la nada, 2 Corintios 4:7. Para que no tengamos excusa. Pero tenemos este tesoro, hablando del Espíritu Santo y la palabra, en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Ahí está. No es para tu gloria, no es para que seas un campeón de los creyentes, sino para que siendo nada entre los creyentes, el poder de Dios se manifieste en tu y mi vida. Y para colmo, por si dudamos, dice que estamos atribulados en todo, igual que la tempestad que rodea a Pedro, mas no angustiados, caminando en fe. En apuros, como Pedro, mas no desesperados, caminando en fe. Perseguidos por las olas, como Pedro, mas no desamparados, caminando en fe. Derribados, bueno, eso ya le pasó a Pedro, pero no destruidos, caminando en fe. Todo esto, hermanos, de caminar sobrenaturalmente, sin duda tiene un propósito de Dios. Pero no esperen que Dios camine en tu lugar o en mi lugar. Tenés que caminar vos. Si el Señor te dijo, ven, pues caminá. Que no te tenga que decir, Señor, hombre o mujer de poca fe, ¿por qué dudaste? Al fuego eterno no. Pero ¿por qué necesariamente, por qué rendirnos? Dos razones por qué rendirnos. Porque no queremos servir al Señor o porque simplemente no somos de Él. Porque si somos de Él, a lo sumo, lo último que haríamos, Señor, no quiero perderme, sálvame, ayúdame. Y el Señor diría, vamos, arriba, mujer, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? La mirada, número 1, ¿qué más? El propósito, número 2. Número 3, el poder de Dios. Y cierro con esto. Romanos 8. ¿A quién le gusta Romanos 8? Precioso. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni aún a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con Él también todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también, miren cuánto, intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes bien, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, a ver si esto le sale a usted, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. No hay lugar a la apostasía, hermano. Sí podemos caer, sí podemos hundirnos,
pero nunca morir, porque no hay nada que nos pueda separar. A los que somos de Él, a sus escogidos, a los que antes llamó, a los que antes escogió, a los que antes también glorificó, cosa que todavía no está manifestada, pero será. Entonces, ¿por qué dudaste, mujer, hombre? ¿Por qué dudaste? El Señor te diría, nos diría, no, hombre o mujer de poca fe, vamos, arriba. Y Él ahí quizás suspenda la prueba porque hay que volver a rendirla más adelante. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra que nos hace bien. Gracias por tu palabra que nos anima a caminar sobrenaturalmente. Ayúdanos a mirarte y no desviar nuestra mirada de ti. Ayúdanos a tener un propósito en la fe, en el caminar diario, en el compromiso en el reino de Cristo y fundamentarnos y sostenernos no con nuestra propia fuerza, sino mediante el poder de Dios. Señor, te encomiendo la vida de personas presentes y ausentes para que todas y cada una de ellas sean fortalecidos en el hombre interior por tu Espíritu y de ninguna manera desmayen, sino al contrario, vuelvan a caminar sobre las aguas como quizá Pedro no pudo en esa oportunidad, pero hoy nosotros sí, Señor. Queremos seguir caminando sobrenaturalmente para tu propia gloria nada más, en el nombre de Jesús, y los que le amamos decimos amén.